Canta cuentos, la pulga canta cuentos de sol mañanero. Canta cuentos, la pulga sebastiana, canta cuentos de bestias extrañas. Canta cuentos, la pulga sebastiana, canta cuentos de naciones lejanas. Canta cuentos de moscas. La 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 la. El Imperio Inca fue la unidad política quizá más importante que encontraron los europeos cuando llegaron al continente que hoy conocemos como América. El Imperio Inca formaba una unidad que iba desde el sur de Colombia hasta el norte de Chile y Argentina y comprendía la mayor parte de lo que hoy denominamos Ecuador, Perú y Bolivia. Los idiomas que más se hablaban en ese imperio incaico, cuya capital estaba en el Cusco, eran el quechua y el aymara. Y del quechua han quedado una serie de poesías, de obras de teatro. Las poesías tratan no solamente sobre leyendas, mitos, guerreros, sino también sobre la siembra, las cosechas, la vida cotidiana de los pueblos, los amores, los desamores. Hablan también hay algunos poemas que hablan en forma jocosa o medio pícara de los enredos amorosos entre hombres y mujeres. Entonces, desmitificando la imagen que se tiene del Imperio Inca, diríamos que es una poesía bastante humana y un teatro que se asemeja mucho a los temas, a las tramas del teatro griego. Y había dos tipos de poetas, porque en esta sociedad había poetas. Había los amautas, que eran los poetas, digamos, de la alta clase social, los que estaban emparentados con el Inca, sus hermanos. Y del otro lado estaban los poetas populares arabicus, que eran los poetas que iban de pueblo en pueblo, animando las fiestas, porque había fiestas también en aquellos años. Eso contradiciendo el estereotipo que han creado después los españoles y los occidentales sobre estas culturas indígenas. Estos arábicos hacían todo tipo de poemas. Los poemas que trataban de cuestiones amorosas se llamaban aragui. Los poemas que trataban de diálogos entre hombres y mujeres, porque aquí las mujeres también tuvieron protagonismo en contra de lo que trajo la poesía española, que les quitó ese protagonismo y las convirtió solamente en sujetos pasivos de los versos de los poetas. El guagaki era un poema en el cual dialogaban mujeres y hombres, y había un poema que estaba dedicado a los héroes, a los dioses, que era el aillí, que era en forma de odas. Las gotas de agua que en las flores amanecen son las lágrimas de la luna que de noche llora. Por la puerta de mi casa el cóndor revolotea por encima de mi pueblo. Da la vuelta. Demasiado, demasiado voraz es aquel cóndor. Demasiado, demasiado voraz es el cóndor malagüero. ¿Quién te dio cinta verde que te dé la colorada? ¿Quién te dio la mala noche que te dé la madrugada? ¿Quién te dio la barriguita que te mantenga en la cama? ¿Qué viene a ser el amor, palomita agreste, tan pequeño y esforzado? Desamorada, que el sabio más entendido, palomita agreste, te hace destinado, desamorada. En fuerte nudo nuestras vidas atamos ya para que en la muerte nos pudiera separar. Creíamos que por siempre formaríamos un solo ser, paloma mía, que sabías mi dolor ahuyentar. La literatura inca no conoció la escritura. En ese imperio no se conoció la escritura como la que trajeron los españoles. Entonces, las poesías se fueron transmitiendo de generación en generación por la memoria oral. Y muchos cronistas españoles, después de la conquista, recopilaron parte de esas poesías y de esas obras de literatura oral, de la literatura inca.
Entre ellos se destacan los mestizos Garcilaso Inca de la Vega y Felipe Guamán de Ayala. Donde también sobresalió la literatura inca fue en el teatro. Quizá la obra más conocida de la literatura inca es Ollantay. Ollantay era un joven indígena que se enamoró de la hija del Inca, de la hija de Pachacútec, que era el famoso Inca, quizás el más célebre de todos los incas por la expansión de sus conquistas. Fue el que más amplió el imperio incaico en sus fronteras. Pero como Ollantay no era de la misma clase social que la hija del Inca, fue rechazado por la familia del Inca y rechazado este enamoramiento de la hija del Inca con Ollantay. El guerrero favorito de Pachacútec, Rumiñahui, guerrero nacido en Ecuador, se dedicó a perseguir a Ollantay y a destruir el enamoramiento de esta pareja. La hija de Pachacútec tiene que huir. En la huida sabe de la muerte de su padre y el nuevo Inca Tupac Yupanqui acepta ese enamoramiento entre la hija de Pachacútec y Ollantay. Le da la bendición, como diríamos hoy, a ese matrimonio, y en eso, digamos, constituye la trama principal de esta drama, no lo llamaría comedia, este drama, Ollantay, que es el más representado y el más conocido dentro de la literatura inca. Pues si tuviéramos conciencia de nuestro verdadero origen cultural, tendría que ser comparable con ese tipo de literatura de los antiguos griegos, de los antiguos chinos, de las antiguas culturas de India. Pero como desgraciadamente hemos sido formados o educados en el desprecio de nuestras raíces culturales, por eso esta literatura parece como marginal, como exótica a nuestro intelecto, a nuestro sentimiento, a nuestro afecto. Lo clave, lo ideal sería que nos fuéramos apropiando de estas tradiciones que hacen parte de nuestras raíces culturales. Son tradiciones que fortalecen los valores comunitarios. La literatura fortalece esa unidad, esa solidaridad, esa mentalidad de trabajar unidos para desafiar las dificultades que trae la naturaleza, que no siempre es pródiga con los pobladores de esas altas montañas donde se ubicaron los antiguos habitantes del imperio incaico. Y esa realidad que la siguen padeciendo los actuales indígenas hace que esta literatura tenga conexión con las situaciones que ellos están viendo, que no son muy diferentes de las que vivían en aquellos años antes de la conquista española y después de la conquista española. Entonces, esa literatura es de actualidad porque el pueblo que la creó, el pueblo que la construyó, es un pueblo que sigue vivo. No es un pueblo que desapareció en la historia o desapareció absorbido por los conquistadores. Esa cultura quechua sigue viva y de hecho en Bolivia los indígenas están en el poder, en el control del Estado, cosa que no ocurría o no ocurrió en más de 2 siglos de independencia. Canta cuentos 1, 2, 3 de la historia revés. La 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 la